Muy buenos días, amigas. Pues estamos aquí transmitiendo desde, bueno, realmente no, desde Semillas de Esperanza iba a decir, pero esta ocasión, pues por cuestiones de pandemia y que sabemos que el contagio ahorita está muy grande, pues lo estamos haciendo desde su casa, pero estamos saludándolas de parte del Ministerio Semillas de Esperanza, Centro de Consejería Semillas de Esperanza, y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes esta linda mañana. ¿Qué tal? Ha estado haciendo un frío rico para nos invita a abrazarnos más, a comer cosas, a tomar cosas calientitas. Espero que ya tengas por ahí tu Biblia, tu cafecito y que te regales este tiempo, amiga. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y pues bueno, todas sean muy bienvenidas a este curso que estamos iniciando. Bueno, ya vamos a casi a la recta final de enero. Qué rápido pasa el tiempo, de viéndonos como Dios nos ve. Estamos estudiando todo lo que dice la Escritura acerca de nuestra identidad, la identidad que Dios nos da cuando hemos sido reconciliadas con Dios. Y bueno, recordando, no sé si ya tienes tu versículo anotado como un separador en tu Biblia de este año. El versículo líder para este año es Colosenses 1, 9 y 10 y me gustaría leerlo junto contigo. Dice: por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso queremos, que todas las que pertenecemos a esta comunidad ahora virtual de Semillas de Esperanza, a través de todos estos estudios, los talleres, los discipulados, pues seamos llenos de toda inteligencia espiritual para que podamos realmente estemos capacitadas para hacer todo lo que Él agrada. Y de hecho, el eje de este taller, el entender cuál es nuestra identidad, cómo Dios nos ve, nos va a capacitar completamente para realmente poder hacer todo lo que Él agrada, como hemos estado diciendo. Y bueno, vamos a orar, pero hoy quisiera orar con estos versículos en Juan 8, versículo 31 y 32, se los voy a leer. Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es, amigas. La primera verdad importante que Dios quiere que conozcamos son las buenas noticias del Evangelio, pero también la verdad que nos hace libre es todo lo que vamos conociendo a través de la escritura, de quién es Dios, de quién soy yo, de cuál es su voluntad. Y conocer la verdad nos hace libres de los pensamientos equivocados, de las mentiras, y eso queremos, que a través de este estudio Dios vaya estableciendo su verdad de quiénes somos realmente en Cristo, y esta verdad nos haga libres para poder actuar y ser lo que Dios planeó que fuéramos. Y pues bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, pues damos muchísimas gracias, Padre, por poder estar aquí reunidas. Gracias, Señor, porque hasta este día, por tu bondad, aquí nos tienes con vida. Y Señor, pues pedimos que tú bendigas este tiempo, que tu verdad, Señor, a través de todos estos jueves vaya siendo establecida. Gracias porque muchas de las que estamos aquí, pues ya ha sido revelada tu verdad acerca del Evangelio, Señor, de la reconciliación contigo. Y muchas que a lo mejor no lo conocían, pues van a conocer esta verdad. Pero también, Señor, queremos conocer toda tu verdad que sea establecida acerca de quiénes somos realmente en ti, para ser libres, Señor,
de las percepciones equivocadas que tenemos, que nos atan, que nos paralizan, que nos limitan. Esta vez establece tu verdad, Señor, para ser realmente libres, vivir confiadas, vivir seguras, sabiendo que somos valiosas, entendiendo cuál es nuestro propósito, Señor. Tú haces esta obra día a día a través de tu palabra, a través de estos estudios, a través de los domingos que escuchamos tu palabra, Señor. Haz esta obra transformadora, que tu verdad desplace la mentira. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué es identidad? ¿Ya podrías contestar con toda certeza? ¿Ya sabes qué es la identidad? Pues bueno, rápidamente recordemos que es el conjunto de rasgos o características de un individuo o de un grupo de individuos que lo diferencian de otro, individualmente o grupalmente. Y eso es lo que queremos, y eso es la voluntad del Señor, que realmente su pueblo se distinga. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios da una serie de lineamientos para que puedan verse diferente y distinguirse de otras naciones, y además esta distinción o esta manera de verse diferente tiene que ver con revelar al gran Dios que nos respalda y que está en nosotras. Y esa es la idea de viéndonos como Dios nos ve, ¿no? Que Dios forme ese conjunto de rasgos y características que nos distingan de las demás, y como pueblo y como grupo y como cuerpo de Cristo también puedan ver los demás a Cristo a través de nosotras. También vimos que la identidad tiene que ver con la manera en que me percibo a mí misma, y ya hablamos de cómo se forma todo esto, pero aquí el reto es: ¿tú ya te ves como Dios te ve, o te sigues viendo como tú te ves o como te vieron tus padres? Y bueno, en eso vamos a estar trabajando todo este tiempo. Y bueno, ¿por qué este estudio de la identidad? Pues recordemos la importancia y la relevancia de la identidad. Recuerda, la identidad te va a decir claramente quién eres, a dónde vas, cuál es tu origen, cuál es tu propósito, cuál es tu valor, en qué se fundamenta tu confianza, en qué está tu seguridad. Todo esto no es poca cosa, es el cimiento de toda persona en la vida. Realmente, dependiendo de este cimiento, es la construcción de tu vida. Entonces, tiene mucha relevancia todo lo que estamos viendo aquí que nos dice Dios en su palabra. Entonces, recordando un poco, no sé si se acuerdan, en el primer programa, Oli Carrillo nos habló de 7 pasos para fortalecer nuestra identidad en Cristo. Y quiero recordar hoy el primer paso, que era recibir el amor del Padre. ¿Pero qué quiere decir recibir el amor del Padre? ¿Te queda claro esta idea? Bueno, vamos a entender primero qué es recibir. Recibir significa tomar algo que se te da, ¿no? También recibir quiere decir tomar conocimiento de algo que se te comunica. Entonces, recibir el amor del Padre tiene que ver con recibir y conocer lo que Él nos da. Pero bueno, recordemos qué es amor. Ok, recibir el amor del Padre. Ok, tomar lo que Él nos da, lo que Él nos comunica. El amor del Padre. ¿Qué es el amor del Padre? Dios es amor porque tiene una propensidad o está inclinado a lo bueno, a hacernos bien. Ok, entonces recibamos, tomemos este amor, veamos esta inclinación de Dios a hacernos bien. Y creo que la semana pasada, viendo las 2 identidades que hay en general para toda la humanidad, de Adán y Cristo, recorrimos un primer velo para poder ver con mayor claridad este amor que nos está dando Dios, esta propensidad e inclinación que tiene hacia el hombre, que Él llama, que Él elige, que Él escoge a darle lo bueno. Y vimos la semana pasada que hubo un contraste grandísimo, y yo espero y esperemos que podamos estar viendo esto, y a través de esto ver el amor y recibir, ¿no? Y entender el bien que nos está haciendo Dios al hombre, ¿no?
Y bueno, ¿se acuerdan un poco de la situación en la condición de la humanidad, de los que están en Adán y los que están en Cristo? Podemos ver ya ese amor y recibirlo, porque los que están en Cristo dijimos que son una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, o sea, hay un nuevo comienzo. ¿Cuántas personas añoran decir, ojalá naciera de nuevo? Bueno, dentro del amor, recibe esto que Dios te da, recibámoslo, nos da un nuevo de nuevo, somos una nueva criatura, en contraste los que están en edad se quedan totalmente en su antigua naturaleza, no hay un nuevo de nuevo. Dice, en contraste, viendo ese amor, vimos que los que estamos en Cristo recibimos un corazón de carne, en contraste con un corazón endurecido de los que están en Adán. Los que estamos en Cristo hemos recibido vida, fortaleza, reconciliación con Dios. Vivimos sin condena, vivimos libres en contraste con la esclavitud con los que están en Adán. Vivimos libres de culpa, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Estamos justificados, estamos en luz. O sea, todo esto, a través de todo esto que hace Dios a los que están en Cristo, puedes ya entender el amor que has recibido, porque a lo mejor tú estás pensando que el amor de Dios solamente es o empieza si tú vives feliz y cómoda, ¿no? En la casa que soñaste, con el marido que soñaste, sin problemas, sin conflictos. Y tú no, y eso, esa percepción tan corta del amor de Dios no te permite ver el amor de Dios. Pero ya simplemente al ver el contraste de estas dos identidades para toda la humanidad, ya debe de hablarnos. Hemos, digo yo, recorrido el primer velo que nos muestra su amor y recibámoslo. Realmente la condición en la que estábamos antes de Cristo, y si tú estás ahora en Adán, y si estás escuchando esto es porque el Señor quiere que conozcas y entiendas el Evangelio y trasladarte a Cristo, dejar la identidad en Adán. Y a través de esto, pues ya podemos ver el gran amor que tiene Dios a personas que eran sus enemigas, a personas que estaban muertas espiritualmente, a personas endurecidas, a esclavos, a personas que estaban en pobreza, a personas que estaban bajo acusación, bajo la ley, bajo juicio, en oscuridad, ¿no? Personas que han rechazado al Dios vivo y verdadero, aunque Él ha sido evidente, claramente, como dice Romanos, a toda la humanidad. Entonces ya empezamos a entender el amor de Dios, pues ahora a recibirlo, a tomarlo y a apropiarlo, ¿no? Que esto quede, esta verdad quede hoy en nuestra mente. Y pues bueno, y seamos conscientes de la terrible situación en que nos encontrábamos antes de Cristo o en que te encuentras si es que tú has estado resistiendo este amor de Cristo. Y bueno, finalmente esto que nos muestra en cuanto a identidad, que no es lo que hago, sino lo que Dios me da, ¿no? En la identidad, una buena identidad o la identidad en Cristo no tiene que ver con lo que hago, sino es algo que Dios hace y Él me da. Y finalmente, amigas, hablando de que Dios desplace la mentira y establezca su verdad para ser libres, es que nadie puede vivir bien pensando mal. A lo mejor tú eres una creyente, una cristiana, una seguidora de Cristo desde hace muchos años y y te sientes insatisfecha, decir, bueno, tantos años, tantos estudios, tantas predicaciones y la vida plena y abundante no la estoy viviendo, no, estos frutos del Espíritu no los estoy experimentando, pero a lo mejor está relacionado mucho con tu identidad y saber realmente quién eres. Y nadie puede vivir bien pensando mal. Entonces, otra cosa muy increíble y que hay que notar es, te das cuenta que no tuvimos que hacer nada, no depende de nosotros para de estar en Adán, pasar a Cristo, porque un muerto espiritualmente no puede hacer nada, amigas, no puede hacer nada. Esto es algo que hace Dios por nosotros. Esta es la gracia de Dios, que sin merecerlo y sin necesidad de yo hacer méritos para merecerlo, Dios nos traslada de Adán a Cristo. Y ese va a ser el tema de hoy, la adopción, la manera
en que Dios en la humanidad lo traslada de esta identidad caída a una identidad maravillosa en Cristo. Pero antes yo quisiera decirte que este curso va a estar dividido en 4 partes. Esta primera parte va a ser mi posición en Cristo para estructurar nuestra identidad. Pero yo primero quisiera preguntarte, ¿tú qué entiendes cuando escuchas mi posición en Cristo? Bueno, vamos a empezar por entender qué quiere decir posición. Posición significa hacer que una persona o cosa esté en un lugar determinado, ¿no? Es una acción de poner. También posición significa categoría o condición social de una persona con respecto a otras. También el diccionario nos dice que posición es la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión, actitud o manera de pensar. Entonces, mi posición en Cristo me está hablando, por un lado, del lugar donde Dios me ha puesto. Dios me ha puesto en este lugar en Cristo. Y hoy, como les decía, vamos a ver cómo es la manera en que Dios pone de al nacer yo nazco en Adán con toda esta naturaleza caída. ¿Cómo es que Dios me traslada a Cristo? Que es a través de la adopción. Es el lugar en que Dios me pone y ya mi posición también tiene que ver con ver el, el va a impactar mi actitud eh, y mi manera de pensar y de obrar y de actuar ante la vida, ¿no? Como veíamos en estas definiciones. Ahora, antes quisiera recalcar o subrayar algunas cuestiones en cuanto a mi posición en Cristo. Pues esta posición que Dios me da, este lugar que Dios me pone, no es progresiva, amigas. No crece ni se desarrolla. Es completa y perfecta en el momento que es poseída. Y siempre va a ser así. No es algo que tengo que desarrollar, que tengo que hacer, que se va formando. No. Una vez que Dios nos traslada por adopción de Adán a Cristo, es completa y perfecta. Es como por ejemplo un hombre viejo en el lecho de su muerte no es más hijo de su padre que cuando nació. Es exactamente en plenitud el hijo cuando nació de su padre siendo un bebé que siendo ya viejo y muriendo. O sea, esto no es progresivo, no va siendo más hijo como va pasando el tiempo. Otra cosa que hay que entender en cuanto a mi posición en Cristo es que no es por mérito humano. Esto ya lo entendimos. Un muerto espiritualmente no puede hacer ningún mérito delante de Dios. Tampoco es de cara. Y esta posición que hace Dios de trasladarnos por adopción es irrevocable. Esto es maravilloso, o sea, no hay que siempre no la perdiste y vas para atrás, vuelves a Adán. No, esta posición que Él nos da es irrevocable, no es progresiva y no es por mérito propio. Y bueno, yo ante esto, pues tendríamos que decirle, bueno, Señor, permítenos, ¿no? Ver el alcance de la obra que tú has hecho en la cruz en Cristo por nosotros, ¿no? Que nos trasladas de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. De hecho, amigas, nuestra vida cristiana comienza con el descubrimiento de lo que Dios ha provisto para nosotros y ha hecho, ¿no? Con eso comienza nuestra vida cristiana. Y finalmente, la vida cristiana es convertirme en lo que soy. Y definitivamente no me voy a convertir en lo que soy si no es contestada correctamente la pregunta ¿quién soy? Y eso solamente se pregunta a través se responde a través de contestar correctamente mi identidad. ¿Quién soy? Mi identidad en Cristo. Entonces, hay un versículo muy emblemático para entender mi posición en Cristo para esta primer parte del taller, que es Juan 3:1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi posición en Cristo, relaciónalo con Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque finalmente Dios en su amor puede trasladarnos y ponernos de Adán a Cristo.
pero y ya, y no hacernos hijos, simplemente trasladarnos por gracia, por ese gran amor de esa terrible condición a la condición en Cristo. Pero Él realmente, amigas, observemos, va mucho más allá, muchísimo más allá. Simplemente pudo habernos trasladado y listo. Pero Él va un paso más allá, nos hace hijos a través de la adopción, que es el tema de hoy. Y hay que entenderlo. Hay un solo hijo. Los demás no pueden llegar a ser hijos si no es por adopción. Hay un solo hijo, que es Cristo Jesús. Los demás necesitan la adopción para llegar a ser hijos. Nadie nace siendo hijo. No olvidemos esto. Entonces, la doctrina quiere decir enseñanza. La doctrina de la adopción, esta enseñanza de la adopción que nos muestra la palabra de Dios, es de las más hermosas, yo creo, que nos revela la palabra. Y entender esto, es la única manera. Se requiere una adopción para poder Dios ponernos, trasladarnos de Adán a Cristo. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios a menos que Dios lo adopte, ¿no? No hay manera. Y bueno, vamos entendiendo, vamos desarrollando este tema poco a poco. Pero ¿qué tal un traguito de café, amigas, para refrescar la garganta? Listo. Entonces vamos a entrar de lleno en nuestro tema, que es la adopción. Entonces vamos a entender primero qué es la adopción. Miren, cuando Pablo escribió en Efesios, en las diferentes cartas acerca de la adopción, él estaba pensando en la figura de adopción que había en el mundo grecorromano del primer siglo. ¿Cómo era esa figura jurídica de adopción? Un hijo adoptado era deliberadamente elegido por su padre adoptivo, ¿no? Esta era una de las características. Un hijo adoptado era deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. O sea, ese fin tenía, perpetuar el nombre del padre, que no se acabara ahí el apellido, el abolengo, lo que fuera, y heredar su patrimonio. En la mayoría, en el primer siglo, no eran bebés los que se adoptaban, sino eran adultos, y no eran en nada inferiores a los hijos naturales. Tenían exactamente los mismos derechos y lugar y podían disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir su carácter más dignamente. Esta era la figura en el primer siglo en cuanto a la adopción. Actualmente, si tú vas al diccionario legal y buscas qué es adopción, fíjense lo que dice. Es el acto jurídico en el cual un adulto toma como propio un hijo ajeno. Es el acto jurídico en el cual un adulto toma como propio un hijo ajeno, con el fin, fíjense qué hermoso, con el fin de establecer una relación paterno-filial con idénticos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Pero fíjense aún en los términos legales, ¿cuál es el fin de una adopción? Establecer una relación paterno-filial. O sea, va más allá. Tú cuando adoptas un hijo, va más allá, hablando así en la adopción del mundo. Tú no estás pensando, y nuestras amigas que hayan tenido esta hermosa experiencia de adoptar, te lo pueden decir, constatar, cuando ellas van a adoptar un hijo, va más allá del deseo de querer brindarle una casa, comida, educación. O sea, va más allá. No solamente quieres rescatar un niño que está en indefensión, tú lo que quieres es establecer una relación. Al centro de todo esto es establecer una relación paterno-filial. Lo demás, diríamos, es la añadidura. Entonces, si esta es la adopción humana, reflejo tenue de la adopción que hace Dios con nosotros, ¿qué te hace pensar? ¿No? Dios nos traslada de Adán a Cristo, nos da una nueva identidad por medio de la adopción
con el fin no solamente de rescatarnos de la muerte espiritual, de la condenación, de la esclavitud, de toda esta terrible situación, sino para establecer, por eso va más allá y nos adopta para hacernos hijos, para establecer una relación paterno-filial. Si tú ya viviste la adopción y tú realmente no estás disfrutando, ni buscando, más bien recibiendo, porque Dios como padre busca, nosotros somos madres y qué tal, cuando llegan a la adolescencia, a veces son como súper escurridizos, ¿no? Y tú andas buscando la manera de relacionarte. Si Dios te está buscando porque Él es un padre perfecto, más allá de sacarte esa condición para establecer esta relación y tú estás rejega y ahorita no tengo tiempo y eres como escurridiza, como nuestros hijos, pues te estás perdiendo el propósito más hermoso por el cual Dios te ha cambiado de grupo y trasladado a esta identidad en Cristo. Entonces, eh, dentro del mundo, tratemos de imaginar, ¿qué sentirá un niño que es adoptado? ¿Cuál será el primer, una vez que ya se hacen los trámites y le dicen tienes una nueva familia que quiere irse contigo? ¿Cuál será la primer sensación de este niño? ¿Puedes imaginar? Porque además les quiero decir, al menos aquí en México la situación es un poco triste, es muy claro que lo ideal es adoptar hijos, bebés, ¿no? Para que ya crezcan, pero muchas veces, bueno, los trámites son tan tardados, tan difíciles, tan costosos, que a veces ya el niño creció, pero imagínate la sensación, si tú te ves como ese niño que estás en indefensión, de que una familia te quiera adoptar y te lleve a la seguridad de un hogar y además para establecer una relación contigo. No eres una mascota donde te dan comida y alimento y un techo, o sea, te adoptan para amarte, para quererte, para cuidarte, para proveerte, para todo eso. Pues yo creo que una de las primeras emociones o sentimientos es de seguridad, ¿no? Entre otras muchas que pueda haber, la seguridad de decir ya no estoy en indefensión, no hay nadie que me respalde personalmente, ¿no? Entonces, imagínense lo que debemos de experimentar. ¿Tú qué experimentas al ir entendiendo esta doctrina de la adopción? De entender que Dios te rescata de esa terrible situación para adoptarte y establecer contigo un vínculo y además darte todo el extra de su amor, de bienestar, de seguridad. Y para entender un poquito más esta doctrina de la adopción, te invito a que agarres tu Biblia y vayamos a Efesios, amigas. Vamos a Efesios capítulo 1, y vamos a ir del versículo 3 en adelante, ¿ok? Dice, voy a dar una primera leída, voy a ir desde el 3 hasta el 14, ¿ok? Para tener una idea general y después vamos a ir subrayando todo acerca de esta adopción. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto ya lo vimos, por eso pasamos de pobreza a riqueza. Sí puedes ver toda bendición espiritual, estar libre, estar en luz, estar sin condenación, estar libre de culpa, todo esto y todo lo que iremos estudiando más, ¿no? Luego versículo 4. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer
el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el pasaje que envuelve el corazón de la adopción y toda la implicación de la adopción. Ahora vamos un poquito más despacio. Entonces ya vimos que en el versículo 3 dice que Dios nos ha dado toda bendición espiritual y ya lo vimos, ¿no? En cuanto a la identidad en Adán y en Cristo. Luego en el versículo 4, en cuanto a esta adopción, dice que Él nos escogió. Y así es, nadie, ningún hijo puede buscar adoptar un padre, ¿no? O sea, ojalá se pudiera, ¿no? Escoger y adoptar un padre, pero realmente el padre, como en esta visión del mundo grecorromano del primer siglo, es el que escoge. Entonces él dice muy claramente que él nos escogió y nos escogió cuando antes de la fundación del mundo. O sea, esto fue planeado, ¿no? Muchos de nosotros no hemos sido planeados, de hecho la mayoría, pero esta adopción, imagínate, esta fue perfectamente planeada aún antes de que Dios creara todo, que fundara este mundo. Él ya nosotros estábamos en su pensamiento, nos conocía perfectamente por nombre y estábamos predestinados para esta adopción. Y dice entonces, versículo 4, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos intachables. O sea, él nos escoge con un propósito especial. Y para que podamos ser santos, o sea, escogidos con este propósito especial, él planea esta adopción. Nos predestinó, o sea, tuvo planes de antemano para nuestras vidas, para esta adopción y los propósitos de esta adopción. Dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Ok, entonces nos predestinó para que por medio de Jesucristo, la escritura es muy clara, nadie puede llegar a ser hijo si no es a través de la obra y la persona de Cristo. No hay otra manera, no hay otro trámite diferente. ¿Ok? Y según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Porque Él quiso y de acuerdo a cómo Él quiso. No porque vio, a lo mejor a veces aquí puede haber adopciones porque te conviene adoptar o quieres por alguna razón. Pero aquí no es por mérito o algo que hayamos sido nosotros. Él conocía perfectamente nuestra situación, únicamente porque Él quiso, es que Él predestinó, preparó esta adopción para nosotros. Esta adopción, versículo 7, miren lo que nos da. Dice que tenemos la redención por medio de su sangre. Somos sacados del mercado de esclavos y nos hace libres. Y además el perdón de pecados. Dice, esta adopción nos da el perdón de los pecados. O sea, lo que habíamos cometido, todas las transgresiones que merecían un castigo, una paga, somos declarados sin deuda. Esta adopción nos hace estar sin deuda. Nos saca del mercado de esclavos, nos lleva a libertad y aparte ya no tenemos deudas. Que vaya que teníamos deuda con Dios. Dice en el versículo 8, en el versículo 7, dice entonces, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, o sea, la riqueza de su favor que Él da sin que nosotros necesitamos ganárnoslo.
Además, en esta riqueza de su gracia, dice versículo 8, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. O sea, estos adoptados que Él pensó y predestinó, también por un favor no merecido que Él nos da, nos desborda en sabiduría y entendimiento. Y a estos adoptados, versículos 9, también nos da a conocer el misterio de su voluntad. Muchas veces es de verdad, es maravilloso tener la certeza de qué dice Dios, qué le agrada a Dios. A veces es qué hago, cómo le hago. Realmente, una de las cosas, yo recuerdo, recién Dios me trasladó de Adán a Cristo y me adoptó y empecé a conocerlo cuando escuché el Evangelio y el Señor me trajo de muerte a vida. Algo que a mí me encantó es conocer el misterio de su voluntad, o sea, saber qué hacer. Es un descanso, amigas. Es maravilloso. El hombre sin Dios en Adán está en obscuridad, dando tumbos, tropezando, sin ver realmente dónde está, ni cómo es él, ni qué sucede. Tropezando, es terrible. Entonces, conocer el misterio de su voluntad, que primeramente tiene que ver con entender el Evangelio y después en la vida práctica todo lo demás, es de gran descanso. Y vuelve a decir, según el beneplácito de su voluntad, según porque Él quiere, ¿no? Finalmente en el 11, fíjense, estos adoptados, dice, en Él mismo participamos de la herencia. O sea, estos adoptados tenemos una herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Y vuelve a decir aquí, es porque Él quiere únicamente, no depende de mí el ser adoptada. Y en el 12, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Esta adopción, amigas, es para que nuestra vida anuncie la hermosura de su carácter, anuncie su amor a un mundo perdido. Es la manera en que Él se revela, es una de las maneras en que Él se revela al hombre, porque la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan, los que Él ha escogido y predestinado, según el beneplácito de su voluntad, vengan de muerte a vida. En el versículo 13, estos adoptados, dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. O sea, estos adoptados somos recipientes de la tercera persona de la Trinidad. Recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para, otra vez, la alabanza de su gloria. Esta adopción tiene el extraordinario propósito, mi vida, hablando de mi identidad, ¿no? Soy adoptada, como me veo como alguien que estaba en Adán y Dios me da una nueva posición en Cristo por medio de la adopción, y varias veces se repite en el pasaje, para alabanza de su gloria. Mi vida es para la alabanza de su gloria. Toda esta riqueza espiritual que recibo de Él es para la alabanza de su gloria, para que todos los demás puedan ver el gran Dios y el verdadero Dios que hay en mí. Entonces, también quiero ir a otro pasaje, a Romanos 8, si me quieres acompañar. Es otro pasaje que nos habla de esta maravillosa adopción. En Romanos 8, y mira, bueno, yo creo que ya amerita otro traguito de café para refrescar la garganta. ¿Qué tal, amigas? Ya estamos recibiendo a través de esta verdad el amor de Dios. Estamos entendiendo y recibiendo, tomando este conocimiento y esta realidad de lo que nos da a las que hemos sido llamadas, predestinadas para ser adoptadas. Bueno, si ya estás en Romanos 8, vamos al versículo 12. En nuestro versículo clave va a ser el 15, pero vamos a tomar un poquito de contexto. Dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir conforme a la carne. Amigas, si hemos sido trasladadas de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, selladas, adoptadas, hechas hijas,
selladas con el Espíritu Santo y llamadas con el propósito para la alabanza de su gloria, para revelarlo a Él, si Él ha hecho todo esto, aquí dice, tenemos una deuda pendiente. Y no toca vivir conforme a la carne. Dice el versículo 14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, si yo fui adoptada y me selló el Señor con el Espíritu Santo, o sea, viene a morar la tercer, mismo Dios, viene a morar a mí, la tercer persona de la Trinidad, lo que se espera de mí como adoptada, como hija de Dios, no es que ande conforme a la carne, sino que sea guiada conforme al Espíritu Santo de Dios. Versículo 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si el Espíritu Santo, fuimos selladas, ya mora en nosotras, ya nos da Dios una manera de pensar y de sentir, no para que andemos con una manera de pensar y de sentir esclavizadas, pensando, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar así, yo nací así. No, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. O sea, al estar el Espíritu Santo, no, yo soy inclinada a pensar como libre. Si yo me veo a mí misma como esclava, es que yo estoy resistiendo la nueva verdad y la nueva identidad que Dios me da. Esta es la verdad. Dice, no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. No es que tengamos que hacer las cosas por temor. Dice, sino uno que han recibido un espíritu de adopción, algo que te dice desde adentro a través del Espíritu Santo que tú ya has sido trasladada de la terrible situación de Adán a la de Cristo, por la cual clamamos Abba Padre, que nos da esa confianza en lo natural como un hijo cuando tiene algún apuro de clamar por ayuda a su padre. Tenemos esa manera de pensar y de sentir, de saber que hay alguien que nos respalda, que podemos acudir a alguien, ¿no? Este Abba Padre es irreprimible, es un deseo irreprimible de clamar a Él. Como les digo, tal como el hijo pide ayuda al padre en un momento dado. Es algo tan natural ante esta necesidad, así debe ser. Un esclavo, si a ti te cuesta trabajo recurrir a Dios ante tus problemas, hay una mentira en ti. O sea, si tú ya estás en Cristo, lo natural y el Espíritu Santo te va a llevar a hacer eso. Pero si tú estás tomando tus problemas, tus circunstancias en tus propias fuerzas, porque no tienes esa confianza de Abba Padre, de ir y clamar a Él ante la necesidad, es que ahí hay una mentira y necesitamos arrancarla. Por medio de la adopción y selladas en el Espíritu Santo, en lo natural debemos ir a refugiarnos y pedir ayuda a Él. Pero recuerden que hay una lucha, ¿no? Y hay mentiras a veces ahí establecidas y no dejamos que la verdad se establezca. Y tendemos a querer volver a Adán a ser independientes de Dios. Pero este Espíritu Santo que nos lleva y esta nueva manera de pensar y sentir que nos lleva a depender de Él, tiene que llevarnos a eso y nosotras dejarnos guiar. Entonces, otra de las cosas, entendamos esto en cuanto a Romanos. Dios nos adoptó no para que nos relacionemos con Él con temor de un esclavo, sino con la confianza de un hijo que ha sido un adoptado que ha sido hecho hijo. También en Gálatas, por último vamos a Gálatas, también nos reafirma esta verdad. Dice Gálatas 4, versículo 4 al 6, dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, amigas,
Espero que es mucha más profunda la adopción, pero bueno, espero que hoy haya Dios hecho una obra en nosotras y ver lo afortunadas, ¿no? Lo afortunadas que somos al haber sido trasladadas a esta posición por medio de la adopción. Y pues bueno, vamos a orar para terminar este día y ahorita nos vemos en el Zoom. Y Señor, pues damos muchísimas gracias. Realmente danos la capacidad de ver y recibir y aceptar este amor que tú extiendes a nuestras vidas, Señor, con todo lo que tú estás haciendo y has hecho por nosotras, por medio de Cristo, Señor. Tú fuiste más allá, no solamente nos redimiste, nos perdonaste, Señor, sino nos adoptas para establecer una relación paterno-filial, Señor, para disfrutar de un Padre maravilloso, perfecto, infinito, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es fiel. Señor, por favor, llévanos a aclamar, Abba Padre, y a disfrutar, Señor, de esta adopción que tú has hecho, a vernos respaldadas. Tú empiezas a hacer una obra en cada una de nosotras, Señor, para vernos como Dios nos ve, como tú nos ves, Señor. Gracias, Padre, por esta distinción tan maravillosa que tú planeaste antes de la fundación del mundo y nos predestinaste para esta adopción. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, amigas, ahorita nos vemos en el Zoom para sus comentarios y sus experiencias en cuanto a esta doctrina de la adopción. Muchísimas gracias por acompañarnos.